Buenas noches, mi nombre es Lucio Manuel Ramírez Infante, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y con este video quiero darle cumplimiento a la fase 2 del curso Antropología Cultural, donde se nos ordena que leamos un artículo y a partir de este respondamos tres preguntitas. La primera es, a partir de la lectura, explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que puedan seguir a un contacto interétnico. Bueno, lo que yo concluyo después de leer el artículo es que la aculturación es el proceso que se da cuando entran en contacto dos culturas diferentes. Es decir, cuando, por ejemplo, una cultura colombiana o una serie de personas que tienen tradiciones culturales colombianas entran en contacto con, por ejemplo, una cultura o un número de personas de Argentina o de Brasil o de Perú, es decir, de otro tipo de tradiciones, culturas, etcétera. Y que puede seguir a un contacto interétnico de este tipo, pues que se empiecen a dar algunos fenómenos de dominación, es decir, empiezan las dos comunidades a igualarse en culturas y la cultura más predominante pues va a empezar a quedarse en la otra, en la otra sociedad, en el otro grupo de personas, ¿no? Eso entiendo yo. La segunda pregunta es, explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Bueno, yo esto lo veo por el lado de que cuando una sociedad está avanzando en su desarrollo, pues se generan proyectos, se generan actos culturales, empiezan a llegar personas de otras culturas, de otras ciudades, de otras naciones, entonces empiezan a haber esos intercambios, ¿no? Y empieza de alguna manera a cambiar la cultura menos poderosa o menos dominante y se corre el riesgo de que cualquiera de las dos poblaciones empiecen a perder su cultura inicial, ¿no? Yo luego por ese lado. La tercera pregunta habla de, según el contenido de la lectura, que busquemos en Internet un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de una cultura. Bueno, ¿qué más que el ejemplo de nosotros los colombianos, ¿no? En el origen de los tiempos, pues fuimos colonizados en su mayoría por españoles, ¿no? Hoy día, pues ya tenemos un avance en cuanto a las culturas, digamos que una actualización de las formas de vivir, de la calidad de vida. Ya hay muy pocas etnias indígenas en el país, ¿no? Unas muy poquitas que se han mantenido, pero la transformación ha sido abismal. Y esto, pues, por lo que hablábamos en la primera pregunta, ¿no? Hay culturas que tienen más fuerza o tienen más cambios y esas terminan dominando, terminan cambiando las culturas más débiles. Y como todos sabemos, los indígenas, pues, no tienen esa capacidad de pronto de mantenerse en el tiempo con sus culturas. Muchos digamos que de alguna forma se acogieron a a las nuevas personas que nos colonizaron en aquellos tiempos y qué más ejemplo que ese, ¿no? Eso es lo que yo pues concluyo a partir de la lectura de la lectura que nos ordenan en el curso de Antropología Cultural. Espero haya me haya hecho entender lo más posible y quedo atento. Gracias.